Ejercicio número 3. De la primera tabla, calcula primeramente h1 más h2. Luego, h2 menos h3 sobre 2. Y finalmente h1 menos h3 todo sobre 3. Veamos a continuación las respuestas de este ejercicio. En la primera parte nos piden hallar h1 más h2. Y esto de la primera tabla, o sea, la tabla anterior. La tabla que utilizamos en el ejercicio número 2. Aquí tenemos la tabla de frecuencias del ejercicio número 1, que lo utilizamos en el ejercicio número 2. Y ahora vamos a centrar nuestra atención sobre la H. En primer lugar, ¿qué significaba la H en la tabla de frecuencias? Pues era la frecuencia relativa, es decir, estos valores decimales. H1 vendría a ser en este caso 0,50, siguiendo el orden anterior, H2 0,40 y H3 0,10. En la primera parte nos piden H1 más H2, o sea, 0,50 más 0,40. Reemplazamos H1 y H2. Como vimos en la tabla anterior, H1 era igual a 0,50 y H2 igual a 0,40. Simplemente sumamos estos dos decimales y el resultado será igual a 0,90. Pasemos ahora a la segunda parte. En la segunda parte nos piden hallar H2 menos H3 y esto tenemos que dividirlo entre 2. Regresamos a nuestra tabla anterior y ubicamos esos valores. H2 vale 0,40 y H3 0,10. Estos valores los vamos a reemplazar en los lugares correspondientes. Reemplazamos H2, dijimos que era 0,40, lo ubicamos en el lugar correspondiente, y H3 era 0,10. Aquí lo tenemos, y todo esto sobre 2. Efectuamos la resta, 0,40 menos 0,10 nos da 0,30 y hay que dividirlo entre 2. Efectuando la división nos sale y este será el resultado de la segunda parte. Veamos ahora la respuesta de la última parte de este ejercicio. Nos piden H1 menos H3 todo sobre 3. En la tabla anterior H1 viene a ser 0,50 y H3 viene a ser 0,10. Reemplazamos estos valores en los lugares correspondientes. Como vimos en la tabla, H1 era 0,50, reemplazamos H1 por ese valor, 0,50, ponemos el menos y reemplazamos H3, que como vimos en la tabla era 0,10. Esa resta entre 3. Restando 0,50 menos 0,10 nos da 0,40 y ahora hay que dividirlo entre 3. Efectuando la división nos va a dar un valor periódico mixto, un decimal periódico mixto, 0,1, 3, 3, 3, 3, etc. En este caso, solamente consideramos las 3 cifras decimales para poder redondear. Como la tercera cifra decimal, es decir, la milésima, es menor que 5, entonces no se va a sumar nada y va a mantenerse el 0,13 intacto.
Por lo tanto, el resultado sería 0,13. Vamos a imaginar que acá hubiera esta tercera cifra, hubiera sido 5, 6, 7, 8 o 9. O sea, 5 o más de 5. Si acá hubiera sido 5 o más de 5, recuérdese, se aumenta una unidad a la cifra anterior. Ya en ese caso ya no hubiera sido 0,13, sino 0,14. Pero como esta tercera cifra es menor que 5, entonces el 0,13 se mantiene intacto, no se suma nada. Y estas serían las respuestas del ejercicio número 3.